Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La sala del trono estaba envuelta en un silencio denso, casi irrespirable. Las antorchas chisporroteaban débilmente en las paredes rotas, y el mármol del suelo estaba agrietado por los siglos de guerras y traiciones. El aire olía a ceniza, a sudor viejo y sangre derramada. Las banderas del Imperio del Sol Negro colgaban rasgadas, como jirones de orgullo muerto. En medio de aquel despojo imperial, ella permanecía de pie. Tharet. Alta, con la piel dorada como una estatua sagrada y el cabello recogido en una trenza que caía como una serpiente negra sobre su espalda. Llevaba una armadura ceremonial teñida con la sangre seca de su linaje. En sus manos sostenía el cuerpo sin vida de su hermano menor, Arión, apenas un niño cuando comenzó la guerra. Su rostro pálido estaba manchado de lágrimas y ceniza. Sus labios entreabiertos parecían querer decir algo, pero ya era tarde. Muy tarde. Tharet no lloraba. Sus ojos de fuego estaban fijos en el trono vacío, ese mismo trono donde el tirano Maelbak se había sentado hacía apenas unas horas para dictar la muerte de su familia. Ahora, ella era todo lo que quedaba. Las puertas de acero crujieron cuando él entró. Gabriel. Un humano. El único que se atrevía a caminar sin miedo entre las ruinas del imperio más temido del cuadrante. Su ropa estaba cubierta por el polvo del viaje. No llevaba armas visibles, pero el aura que lo rodeaba bastaba para advertir a cualquiera. No necesitaba espadas. Tharet alzó la vista y lo miró como si hubiera estado esperándolo desde hacía años. «Tú eres el que sobrevivió a las arenas de Któn», dijo, sin parpadear. Gabriel no respondió. Se detuvo a unos pasos de ella, sin mostrar reverencia ni temor. Sus ojos eran grises como la ceniza, y en ellos no había ni ira, ni compasión. Solo una calma que rozaba lo insoportable. «Eres fuerte», continuó ella, bajando al fin a su hermano al suelo con una delicadeza que contrastaba con la rabia que ardía en su interior. «Más fuerte de lo que aparentas. Y no estás atado a ningún juramento. Ni a reyes. Ni a mí». Él asintió levemente. Ni una palabra. Tharet se acercó, dejando que la distancia entre ellos se deshiciera hasta que apenas lo separaban unos pasos. No era una súplica lo que emanaba de ella, era otra cosa. Era una promesa. «Tráeme la cabeza del tirano Maelbak. Hazlo y seré tuya. Tuya como ninguna otra lo ha sido. Te lo juro por la sangre de mi linaje». Las palabras flotaron en el aire como una maldición. Como un hechizo. Gabriel la miró. Larga, intensamente. No bajó la vista ni desvió su atención hacia su cuerpo, aunque Tharet, sin quererlo, se había descubierto el hombro herido. Ni siquiera se inmutó por la belleza exótica de la princesa guerrera que tantos habían deseado poseer. Lo único que hizo fue inclinar levemente la cabeza, como si acabara de aceptar un contrato silencioso. Luego se giró y caminó hacia la salida. «¿No tienes nada que decir?», preguntó ella, con la voz cargada de algo que no era ira, sino decepción. Gabriel se detuvo justo en el umbral. «Lo haré», dijo al fin, sin girarse. «Pero no porque te quiera». Y desapareció entre las sombras. Tharet se quedó sola en la sala del trono, con el cadáver de su hermano y las promesas rotas de su dinastía pesando sobre sus hombros. Por primera vez en años, sintió una punzada en el pecho que no era odio ni rabia. Era duda. Y no le gustaba cómo se sentía. Las llanuras heladas de Tercial se extendían como una herida abierta, infinita, cruel. No había árboles. No había caminos. Solo un manto blanco de hielo fracturado, rocas negras y criaturas al acecho bajo la superficie. El frío no era solo una amenaza, era un juicio constante. Uno que devoraba a los débiles, que probaba los huesos de los valientes. Y allí, cruzando la inmensidad sin abrigo, iba Gabriel. Sus pasos eran lentos, pero constantes. Cada zancada dejaba una huella humeante sobre la escarcha. No necesitaba más que su cuerpo. El frío lo abrazaba como si intentara apagar su fuego, pero él avanzaba. Callado. Con los ojos fijos en la frontera de Darskaan, donde se ocultaba el trono de Maelbak. El silencio se rompió cuando los primeros cazadores descendieron de las alturas. Garras de obsidiana. Alientos que olían a muerte.
Eran los Ulvar, antiguos guardianes del norte, bestias que no servían a hombre ni máquina. Saltaron sobre él como una tormenta de sombras, pero Gabriel no esquivó. No retrocedió. Se mantuvo firme, con la mirada clavada en el primero que intentó desgarrarle el rostro. Con un movimiento rápido, inhumano, le quebró el cuello. Al segundo lo atrapó por la mandíbula y lo estrelló contra el hielo hasta que el cráneo se partió. Los demás dudaron. Por primera vez en siglos, una criatura caminaba entre ellos sin temor y sin armas. Siguieron sus pasos a distancia. Nunca más se atrevieron a atacar. Desde la torre lejana del bastión solar, Zaret observaba. Los monitores antiguos chispeaban, mostrando imágenes en tonos verdes y grises. Cada vez que Gabriel se enfrentaba a una amenaza, Zaret se acercaba más a la pantalla. Cada vez que sobrevivía sin mostrar señales de agotamiento, su corazón latía con más fuerza, y no por venganza. Al principio, había pensado que era un mercenario más. Otro cuerpo con músculos, sin alma, en busca de recompensa. Pero mientras lo observaba abrirse camino por territorios malditos, comprendía que había algo más en él. Una calma brutal. Una certeza que no necesitaba palabras. ¿Por qué no me desea?, murmuró, casi sin darse cuenta. Ninguno de sus consejeros respondió. Todos temían incluso respirar cuando Zaret hablaba consigo misma. Desde que había ofrecido su cuerpo como promesa, había una tensión nueva en sus gestos. Un orgullo herido. Una duda que crecía como veneno bajo la piel. Zaret giró la cabeza hacia la ventana. Afuera, las naves del clan solar se preparaban para marchar. Su pueblo aún la seguía, pero muchos dudaban. Decían que un humano no era digno. Que no importaba cuán fuerte fuera, no podía igualarse a un guerrero solar. Ella no los escuchaba. Solo tenía un pensamiento: él estaba cumpliendo su palabra, pero no por ella. En la frontera de Darskaan, Gabriel se detuvo. Frente a él, un ejército. Soldados autómatas, híbridos de carne y metal. Armas pesadas montadas en torres que brillaban como ojos rojos. Un muro imposible de cruzar. Y aún así, Gabriel no disminuyó el paso. No trazó estrategia, no estudió flancos. Caminó directo hacia la muerte. El primer disparo fue un rayo de fusión. Le atravesó el hombro. Cayó de rodillas. El segundo disparo lo alcanzó en el costado. No gritó. En lo alto de las torres, los soldados celebraron. Nadie había cruzado jamás las defensas del norte sin caer muerto en segundos. Creyeron que era el final. Hasta que Gabriel se levantó. Su sangre humeaba. Su cuerpo estaba abierto en múltiples sitios. Pero sus ojos eran más fríos que el hielo bajo sus pies. Dio un paso, otro, y otro más. Y cuando llegó a la muralla, la derribó con las manos desnudas. Zaret dejó caer la copa de vino que sostenía. La copa se rompió. Ella no lo notó. Sus labios temblaban. No por miedo, por deseo. Uno que nunca había sentido así. Él no la estaba conquistando. Él la estaba negando. Y eso, para una mujer como Zaret, era más letal que cualquier arma. La luna roja de Tercial se alzaba en el cielo como una herida abierta cuando Gabriel, bañado en su propia sangre, encontró refugio entre los escombros de una antigua estación minera abandonada. El viento silbaba entre las paredes corroídas por el óxido, llevando consigo ecos de viejas explosiones, de gritos ahogados, de días en los que incluso los dioses se habían rendido. Él se recostó junto a una máquina olvidada que aún pulsaba con energía residual. Su cuerpo mostraba las marcas del combate: cortes abiertos, piel quemada, músculos tensos por el dolor. Aún así, su respiración era tranquila, como si todo aquello fuera una simple pausa. No había dormido. No necesitaba dormir. Lo que no esperaba era sentir su presencia. Zaret entró en silencio, sin anunciarse, envuelta en una capa negra que se pegaba a su figura como una sombra viva. Nadie sabía que había salido de su fortaleza, y si alguien lo supiera, habrían suplicado por ella. Porque en medio del caos del mundo, nadie se arriesgaba a dejar sola a la última de la dinastía solar. Pero ella no era una princesa en ese momento. Era solo una mujer.
Una mujer que venía a entender por qué un hombre como él no la deseaba. Se detuvo a escasos pasos de Gabriel, que no abrió los ojos. No necesitaba ver para saber que era ella. «No deberías estar aquí», dijo él con voz baja, casi un susurro. «Y tú no deberías estar vivo», respondió Zaret. Se arrodilló lentamente, retirándose la capucha. El brillo de la luna resaltó el contorno de su rostro, sus pómulos marcados, los labios tensos, el orgullo roto. Durante años había sido temida, adorada, obedecida. Y ahora, frente a ese hombre herido, se sentía ignorada. Invisible. Tocó su hombro herido con cuidado. La carne estaba abierta, ardiente al tacto. Gabriel apenas reaccionó. Su cuerpo era un campo de batalla. Pero lo que le dolía más no eran las heridas, sino las preguntas que no quería responder. «¿Por qué lo haces?», preguntó ella, dejando que su mano bajara con lentitud por su pecho ensangrentado. «¿Por qué llegaste tan lejos, si no es por mí?». Gabriel abrió los ojos. Eran acero fundido. Zaret sintió como su estómago se contraía al verlos tan cerca. No había deseo. No había lujuria. Solo verdad. «Porque alguien tenía que matarlo», dijo, sin vacilar. «¿Eso es todo?». «Eso basta». El silencio cayó como una tormenta. Zaret no apartó la mano. Podía sentir sus latidos. Eran fuertes, firmes, pero también vacíos. Como si no tuviera un lugar donde descansar, como si no conociera el significado del consuelo. Ella se acercó más. Su rostro a centímetros del suyo. Podía oler la sangre seca, el metal, el aroma salvaje de un hombre que vivía sin cadenas. Sus labios se posaron junto a los de él, temblando. Y en el último instante, Gabriel giró el rostro. Zaret se quedó congelada. Fue como si el mundo entero se quebrara con ese movimiento. No la rechazó con palabras, ni con fuerza, solo con una calma que la desarmó por dentro. «No te entiendo», dijo ella, en voz baja, casi quebrada. «He ofrecido mi cuerpo, mi sangre, mi linaje. ¿Qué más quieres?». Gabriel la miró, por fin, con algo más que indiferencia. Había una chispa detrás de sus ojos. No era crueldad. Era compasión. «No quiero poseerte. No quiero tomar lo que crees que vales. Quiero saber quién eres cuando no estás prometiendo nada». Ella lo miró, respirando con dificultad. Era la primera vez que alguien le decía eso. Que no la veía como una reina, ni como un premio, sino como una persona que tenía que elegir quién ser. La herida de Gabriel empezó a sangrar de nuevo, y Zaret lo sostuvo antes de que cayera. Lo recostó sobre su regazo. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino porque por primera vez en su vida, alguien la había desnudado sin tocarla. «Descansa», susurró ella. Lo besó en la frente. Y se quedó junto a él, sin prometer nada. El amanecer llegó sin canto de aves ni calor en el cielo. La región de Darskaan no conocía el sol. Las nubes rojas giraban como un torbellino perpetuo sobre las torres del bastión de Maelbach, el último de los déspotas vivos del linaje negro. Las puertas de su fortaleza estaban cerradas desde hacía décadas. Ni siquiera los suyos entraban sin permiso. Pero esa mañana, un hombre lo hizo. Gabriel cruzó el umbral de hierro arrastrando los pies. Su cuerpo todavía llevaba las heridas mal cerradas de la última batalla, pero él no caminaba como un herido. Caminaba como un cazador que huele el final. Las torres dispararon, las lanzas de plasma surcaron el aire, y aún así él no se detuvo. Los primeros en atacarlo fueron los custodios de sombras. Guerreros sin rostro, entrenados desde la infancia para defender al tirano hasta la muerte. Pero él no luchó como un soldado. Luchó como si cada movimiento estuviera escrito en su alma desde antes de nacer. Partió cráneos con las manos. Quebró armaduras con los codos. Y cuando uno intentó implantarle un cuchillo en el corazón, Gabriel lo detuvo tomándolo de la muñeca, y lo miró a los ojos hasta que el guerrero tembló y soltó el arma por puro terror. En el corazón de la fortaleza, Maelbach lo esperaba. Alto. Cubierto con una capa de energía negra. Rodeado de reliquias, trofeos y cráneos de antiguos enemigos.
el último en su trono de huesos. ¿Tú? Dijo con desprecio. Esperaba a un ejército. Me envían a un humano moribundo. ¿Qué insulto es este? Gabriel no respondió. Solo avanzó. Maelbach rió. Extendió sus manos y el aire se quebró en rayos oscuros. La sala tembló. La piedra se derritió. Cualquier otro habría sido reducido a cenizas. Gabriel caminó a través del fuego. Su piel ardía. Sus huesos crujían. Pero sus ojos no cambiaban. Como si su alma ya hubiera dejado de doler hace mucho tiempo. Tú no vienes por gloria, dijo Maelbach, por primera vez dudando. Ni por venganza. ¿Entonces por qué? Gabriel, empapado en sangre y sudor, se detuvo frente a él. Porque debías morir, fue todo lo que dijo. Y entonces, en una fracción de segundo, el mundo pareció detenerse. Gabriel saltó. El tirano alzó un escudo de energía, pero no fue suficiente. El puño del humano lo atravesó. Luego el segundo golpe le quebró la mandíbula. El tercero lo estrelló contra el trono. Y el cuarto le arrancó la cabeza. Todo quedó en silencio. La sangre negra de Maelbach empapó las piedras. Gabriel respiraba con dificultad. No por el esfuerzo, sino porque finalmente todo había terminado. Ya no había más lucha. Ya no quedaba nada que matar. Y aún así, no sentía paz. Horas después, bajo un cielo gris y sin gloria, Gabriel se presentó frente a las puertas del antiguo salón solar donde Zaret lo esperaba. Los portones se abrieron sin ceremonia. Él entró solo. Sin ejército. Sin proclamación. Sin armadura. Solo con una bolsa en la mano. Avanzó por la sala del trono, esa misma sala donde ella le había hecho la promesa de ser suya. Donde las llamas aún bailaban débiles en las antorchas. Donde las sombras de los dioses caídos parecían observar desde las columnas. Zaret estaba de pie, con su capa blanca de duelo, el rostro sereno y la espalda recta. No dijo nada cuando él se detuvo frente a ella. No bajó la vista cuando él arrojó la bolsa a sus pies. La cabeza de Maelbach rodó sobre las piedras, hasta quedar mirando hacia el techo. Gabriel se cruzó de brazos. Su pecho desnudo aún sangraba en algunos puntos, pero su mirada no mostraba cansancio. Mostraba algo peor, desinterés. Aquí tienes lo que pediste. Zaret bajó la vista a la cabeza del hombre que destruyó su mundo. Que mató a su hermano. Que deshonró su sangre. No sonrió. No lloró. Solo asintió, como si algo dentro de ella se rompiera en silencio. Como si se diera cuenta de que la venganza, al final, también era una prisión. Lentamente, comenzó a quitarse el manto. Uno de los tirantes de su túnica cayó por su hombro. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Como prometí, dijo ella, con voz suave. Soy tuya. Gabriel no se movió. Sus ojos no la recorrieron con deseo. Solo la miró, profundamente, como si viera algo que ella no podía esconder. ¿Por qué habría de querer tenerte? Zaret se congeló. La frase la atravesó más que cualquier arma. El silencio que siguió fue espeso. Todos en la sala desaparecieron para no presenciar ese momento. Lo hice por ti, dijo ella al fin, susurrando como si le doliera cada palabra. No, Gabriel negó con la cabeza. Lo hice porque era lo correcto. No por ti. No por tu cuerpo. No por tu promesa. Ella cerró los ojos. Su orgullo temblaba. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Pero no dijo nada. Porque en el fondo, lo supo desde el principio. Gabriel se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Y Zaret, por primera vez en su vida, no fue la que rechazó. Fue la rechazada. Y algo nuevo nació dentro de ella. No amor. No aún. Pero sí algo más fuerte. Deseo de ser algo más. Deseo de ser digna. Y eso la cambió. Para siempre. La ciudad temblaba bajo el peso de la victoria. Las banderas del clan solar volvían a ondear, pero esta vez no por orgullo, sino por supervivencia. Las torres estaban agrietadas, las plazas llenas de cuerpos cubiertos con sábanas negras, y los canales sagrados corrían rojos aún con sangre.
Nadie celebraba. La muerte de Maelbach no trajo alegría, sino silencio. La paz era solo una pausa. Y en esa pausa, ella lo buscó. Zaret lo encontró en la cima de la torre norte, la más alta del bastión. Allí, donde el viento soplaba con fuerza y el frío mordía la piel, Gabriel se había asentado como si el mundo no le perteneciera. Estaba sentado en el borde, los pies colgando sobre el abismo. Su torso desnudo mostraba las heridas abiertas. Las vendas estaban tiradas a un lado. No se molestaba en curarse. Zaret caminó hacia él sin prisa. Llevaba una túnica de seda ligera, blanca, sin joyas, sin corona. Ya no era la princesa solar. Era una mujer sola, cansada, con una tormenta dentro. Se detuvo a pocos pasos de él. Gabriel no la miró. «Pensé que te habías ido», dijo ella al fin, con la voz cargada de algo que no era rabia, ni tristeza. Era un tipo nuevo de necesidad, uno que no supo nombrar. «Lo haré. Pronto». El silencio cayó entre ellos, tenso como una cuerda a punto de romperse. Zaret se acercó más. Se arrodilló frente a él, sin importarle la piedra fría bajo sus rodillas. «¿Qué esperas?», susurró ella. «¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón? ¿Que te ruegue?». Gabriel bajó la mirada, por primera vez, y su expresión no fue dura ni altiva. Fue cansada. Triste, incluso. «No quiero que te arrodilles. Quiero que entiendas». «¿Entender qué?». Él la observó en silencio. Luego extendió la mano y le tocó el rostro con la yema de los dedos. Su piel era cálida, suave, como fuego contenido. «No soy como los hombres que conociste. No deseo lo que se entrega como premio. No necesito una mujer que se ofrezca como un trofeo de guerra». «¿Y qué quieres?», preguntó ella, sus ojos ardiendo. Gabriel se inclinó hacia ella. «Quiero una mujer que me elija sin condiciones. Que me mire y me vea. Que no venga a mí como una deuda, sino como un incendio que no puede contenerse». Zaret tembló. Su respiración se volvió irregular. Y entonces lo besó. Sin pedir permiso. Sin miedo. Fue un beso lento, profundo, salado por las lágrimas que no se notaban. Fue torpe al principio, lleno de tensión, de orgullo aún no vencido. Pero pronto, se volvió hambre. Se volvieron dos cuerpos que por fin se reconocían, no como enemigos ni aliados, sino como iguales. Gabriel la sostuvo con fuerza, la acercó más, hasta que no hubo espacio entre ellos. Zaret se montó sobre él, con la túnica abierta, los labios aún húmedos. Sus piernas lo rodearon como una promesa peligrosa. La noche ardía alrededor de ellos. Los suspiros se mezclaban con el viento. Las manos buscaban piel, calor, el latido profundo del otro. No fue ternura lo que compartieron esa primera vez. Fue guerra. Fue desafío. Fue redención. Horas más tarde, bajo las estrellas ocultas, Zaret dormía apoyada sobre su pecho. Su cabello cubría su rostro, su cuerpo aún húmedo de deseo, su espalda arañada por los dedos de él. Gabriel la acariciaba lentamente, sin hablar. No sabía cuánto tiempo podría quedarse. No sabía si el mañana les daría tregua. Pero por primera vez en su vida, no pensaba en el siguiente combate. Solo en ella. Y en lo que había despertado dentro de él. Una llama. Lenta. Inesperada. Pero real. El amanecer los encontró juntos, envueltos en las sábanas de seda desgarradas, con los cuerpos exhaustos pero el alma más ligera. Zaret despertó antes que él. Lo observó dormir durante largos minutos, sin moverse, sin respirar demasiado fuerte, como si temiera que fuera un sueño más. La primera vez que lo vio, pensó que era solo fuerza sin causa. Ahora lo veía y comprendía que era fuego contenido en una forma humana. Un fuego que por fin la había tocado sin destruirla. Pero la calma no duraría. Los tambores comenzaron a sonar antes del mediodía. Ecos lejanos que bajaban de las montañas, anunciando lo inevitable. La venganza de los fieles a Maelbach. El ejército oscuro de los exiliados, antiguos señores de los territorios olvidados, había cruzado el cañón de Narcan. Miles marchaban ahora hacia el bastión. Y Zaret, aún desnuda,
Comprendió que no tendrían tiempo para reconstruir murallas ni reorganizar tropas. Tendrían que luchar con lo que tenían. O no vivir para ver otro amanecer. Gabriel se levantó en silencio, como si ya lo supiera. Se puso la armadura prestada, una mezcla de placas solares y cuero humano. Ató las vendas nuevas sobre sus heridas y tomó la lanza de energía que había dejado junto a la cama. Pero al girarse hacia ella, no la miró como a una reina ni como a una amante. La miró como a su igual. ¿Estás lista? Zaret asintió. No hubo necesidad de más palabras. Horas después, ambos montaban los muros del bastión junto a los pocos defensores que quedaban. Ancianos con arcos, niñas con lanzas improvisadas, soldados heridos. Los estandartes negros de los exiliados ya se veían en la distancia, y el suelo temblaba con su marcha. Zaret levantó su espada solar. Su voz resonó por encima del miedo. Hoy no defendemos un reino. Defendemos lo que elegimos ser. Los soldados gritaron. No por disciplina. Por fe. Y Gabriel simplemente saltó. Cayó en medio del ejército enemigo con un rugido que partió la tierra. Su lanza giró como una extensión de su cuerpo, y cada golpe era una promesa. No retrocedía. No dudaba. Cada vez que alguien lo tocaba, alguien caía. Era una tormenta hecha carne. Zaret lo siguió. Deslizó su espada por las gargantas de los enemigos, luchó codo a codo con él, protegió su espalda, sintió su cuerpo cerca una y otra vez. Se movían como si hubieran entrenado toda una vida juntos. Como si la guerra fuera una danza escrita solo para ellos dos. Pero eran muchos. Demasiados. Y entonces, cuando las nubes se abrieron y un rayo cayó sobre las murallas, se escuchó el rugido de los cielos. Naves solares, olvidadas desde hacía años, resurgieron del subsuelo. Eran los viejos guardianes que habían permanecido ocultos esperando que alguien digno tomara el mando. Y ahora lo tenían. Gabriel al frente. Zaret a su lado. Las naves descendiendo en llamas doradas, arrasando las líneas enemigas. Fue un baño de fuego. Fue el fin de la guerra. Al anochecer, el campo estaba en silencio. Gabriel caminó entre los restos humeantes, cubierto en sangre seca, hasta llegar donde Zaret lo esperaba. Ella tenía un corte en el rostro, una herida sobre la clavícula, pero sonreía. Sonreía de verdad. «Estamos vivos», dijo ella. «Por ahora», respondió él, sin dejar de mirarla. «¿Y ahora qué?», preguntó Zaret, acercándose. Gabriel extendió la mano, la tomó de la cintura y la atrajo hacia su pecho. «Ahora empezamos». La besó. No con furia, ni con hambre. La besó como quien encuentra un hogar después de haber vagado por mundos rotos. Como si al fin, tras toda una vida de lucha, dolor y pérdidas, algo lo hubiera hecho humano de nuevo. Ella le respondió el beso con la misma certeza. No volverían a ser los mismos. Zaret ya no era una princesa marcada por la venganza. Gabriel ya no era un guerrero sin causa. Ahora eran fuego. Fuego unido. Y juntos reconstruirían ese mundo. No con guerra, sino con amor. Porque, al final, no fue la cabeza del tirano la que selló su destino. Fue el día en que dejaron de luchar contra lo que sentían y eligieron amarse sin condiciones. Y fue el principio de todo.